En este tema nos vamos a centrar en el siglo XVII, especialmente en lo que es en la monarquía hispánica en España, con los conocidos reinados de los Austrias menores, aunque también haremos una breve alusión a otras formas de gobierno que se adoptan en Europa, como la monarquía absoluta en Francia o la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Y finalizaremos con el arte barroco, arte por excelencia del siglo XVII. Esta imagen nos puede servir como introducción, donde se refleja claramente la situación de crisis demográfica, económica y social que se vive en este siglo, y siglo también en el que asistimos al declive, caída de la monarquía hispánica, que en el siglo XVI, como sabéis, había sido la gran potencia. En cambio, ese liderazgo ahora es arrebatado por otros países europeos, como Francia. Francia será a partir en el siglo XVII la primera potencia. Y es en Francia donde se establece como forma de gobierno, como luego vamos a ver, lo que se conoce como monarquía absoluta. Igualmente emergen otras potencias, como puede ser la Provincia Unida, los territorios que vienen a corresponder con la actual Holanda, en las que hay una prosperidad comercial y se adopta un sistema de gobierno como la República Parlamentaria. Y en Inglaterra, aquí, se inclinan por una monarquía, pero en la que tiene un peso el Parlamento. Empecemos con la monarquía hispánica en el siglo XVII. Antes de ello, quiero deciros que en el siglo XVI, en la figura de Carlos I, se inicia una nueva dinastía que se conoce como la dinastía de los Austrias. Por tanto, Carlos I y Felipe II son conocidos como los Austrias mayores, ya que durante su reinado en el siglo XVI, España fue una de las grandes potencias a nivel mundial. En el siglo XVII, en cambio, sus descendientes serán conocidos como los Austrias menores. Aquí aparecen en las imágenes y en este eje cronológico. Estos serían Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que van a reinar en el siglo XVII, en los que, como hemos dicho, España pierde ese liderazgo político. Algo que tienen en común es el reinado de los conocidos como Austrias menores, es que todos ellos delegan las funciones de gobierno en la figura del valido, que normalmente es una persona de confianza del rey al cual él encarga las funciones de gobierno. Los tres van a delegar esas funciones de gobierno en su correspondiente válido, como ahora podemos ver. Y vuelvo a insistir, como la monarquía hispánica pierde esa hegemonía. Hegemonía quiere decir liderazgo. Que esa hegemonía que será arrebatada precisamente por Francia. Igualmente es un siglo de crisis económica o bancarrota, motivada, entre otras cosas, por la continuo enfrentamiento, lucha, guerra, epidemia
a los que la monarquía hispánica se enfrentó, cosa que no mitigó, no suavizó la llegada de oro y plata de las colonias americanas, entre otras cosas porque esa llegada de oro se destinaba a esas empresas y además esta llegada masiva de metales preciosos provoca un alza de precios. Igualmente hay un descenso de la población, motivado obviamente por la guerra, por las malas cosechas, por las enfermedades y también por la expulsión de los moriscos que se decretó en el reinado de Felipe III, como ahora veremos. En contraste, frente a esta situación de crisis económica, demográfica y social, España vive una etapa de gran riqueza cultural, conocida como el siglo de oro, en todas las artes y en la literatura. En cuanto a la sociedad, en el siglo XVII aún sigue organizándose por estamentos acordados. Estamentos privilegiados, nobleza y clero, y no privilegiados, el tercer estado o pueblo llano. No obstante, un cambio se está fraguando. Y este cambio sería que dentro del estamento de los no privilegiados empieza a tener fuerza lo que se conoce como la burguesía, es decir, a aquel grupo que se había enriquecido con los negocios y con el comercio y que cada vez irá adquiriendo un mayor protagonismo. Es verdad que la burguesía no tendrá derechos políticos, pero sí cada vez mayor poder económico. Dicho esto, que serían como una introducción o unas características comunes, ¿no? Características comunes del siglo XVII en general, pasamos a ver por separado, de una forma breve, cada uno de los reinados. El primer reinado se corresponde con la figura de Felipe III. Como hemos dicho, va a delegar sus funciones de gobierno en varios validos. Aquí tenemos la figura de Felipe III y aquí tenemos la figura de su valido, el duque de Lerma, el cual es conocido, entre otras cosas, por lo corrupto que era. Bien, brevemente vamos a clasificar este reinado haciendo alusión a medidas de política interior que se adoptan en política interior, como por ejemplo el traslado de la capital a Valladolid por un periodo de tiempo y la expulsión de los moriscos. Recordad que los moriscos eran aquellos musulmanes a los que se le había obligado convertirse al cristianismo. Y en este momento se apuesta por el miedo a sus sublevaciones y que puedan generar problemas a la expulsión, medida que resultó ser nefasta porque van a diezmar aún más la población. En política internacional o exterior, pues asistimos, es una etapa de paz porque se firman distintas paces o treguas. Ahora bien, es verdad que al finalizar el reinado se inicia lo que será la guerra de los 30 años, pero en general el reinado lo podemos clasificar o definir como una etapa de pacificación. A Felipe III le sucede su hijo Felipe IV, el cual igualmente delegará sus funciones de gobierno en varios validos, destacando la figura del conde duque de Olivares que veis aquí representado. Ambas son dos pinturas de Velázquez.
el conde duque de Olivares establece un proyecto que se conoce como la Unión de Armas. Con él lo que pretende es que todos los reinos de la monarquía hispánica contribuyan, participen en los gastos de militares de la monarquía, ¿no? Cosa que hasta el momento contribuía sobre todo Castilla, pero esto lo que va a provocar es una serie de levantamientos contra la corona, en Vizcaya, en Portugal, en Cataluña, Andalucía. Es decir, el conde duque hace un intento de centralizar el territorio, ¿no? La monarquía, pero se encuentra con sublevaciones y con levantamientos, con lo cual este proyecto no tiene éxito. Y en política exterior, en su afán de recuperar ese liderazgo y protagonismo, España va a participar en la Guerra de los 30 años, una guerra que se desarrolla en el centro de Europa y que de alguna manera va a involucrar a la mayoría de los países europeos. En esta guerra se mezclan tanto causa religiosa como política. Religiosa, enfrentamiento entre católicos y protestantes, y política, liderazgo entre los intereses de los austrias, tanto españoles como alemanes, frente a otras potencias que habían emergido y que querían ocupar un mayor protagonismo, como Francia, Inglaterra o los Países Bajos. En conclusión, lo más importante es que España participa en esta guerra de los 30 años, pero que el resultado fue que va a perder ese liderazgo a partir de la firma del Tratado de Paz, que es la Paz de Westfalia, pues se evidencia aún más la pérdida del liderazgo político que tenía la monarquía hispánica. Su resultado fue la decadencia de ambos imperios. Y el liderazgo a partir de ahora, como decimos, será asumido por Francia y también por Inglaterra. A Felipe IV le sucede su hijo Carlos II, el cual se ve envuelto en un grave problema de sucesión al no tener descendencia. Bien, como sus antecesores, Carlos II, también conocido como el hechizado, el impotente, debido a numerosos problemas de salud, tanto físicas como mentales, pues continuará delegando sus funciones de gobierno en varios validos, entre ellos el padre Nizar, Fernando de Valenzuela y otros más. Es verdad que en su reinado, que ya nos vamos acercando al siglo XVIII, finales del XVII, pues se observa una lenta mejoría de la situación económica y demográfica. Pero a nivel exterior, de política internacional, el reinado acaba, como he dicho antes, con el problema de la sucesión a la monarquía hispánica, porque Carlos II muere sin descendencia. Al morir sin descendencia se inicia una guerra que se conoce como guerra de sucesión, que enfrenta a los dos supuestos candidatos, ¿no? Candidatos al trono,
Uno será un austriaco y otro será un Borbón, Felipe d'Anjou, Felipe V. Finalmente vence el bando francés, los Borbones, pero a cambio eso sí, de importantes pérdidas territoriales para España, como sería Gibraltar o Menorca. Menorca la recuperamos, pero Gibraltar, como bien sabéis, no llegó a recuperarse. Visto cada uno de estos reinados por separado, quiero que nos detengamos a observar este mapa conceptual que sintetiza muy bien lo que es la España del siglo XVII, con cada uno de los monarcas que reinan: Felipe III, Felipe IV, Carlos II. Hace alusión a la figura de los válidos, a la derrota militares, a las pérdidas territoriales, a la debilidad. Y también podéis observar cómo junto a cada rey aparece sintetizado la figura de su válido, de su política exterior, de su política interior, con lo cual creo que os puede resultar bastante útil para sintetizar y la idea más importante de cada uno de estos reinados. Finalizado el análisis de la monarquía hispánica en el siglo XVII, pasamos a comentar brevemente la otra forma de gobierno que se adoptan en Europa. En primer lugar, en Francia, donde el rey por excelencia, Luis XIV, el conocido como Rey Sol, va a instaurar lo que se conoce como monarquía autoritaria, la cual supone una forma de concentración del poder a mano del rey máxima sobre todos sus súbditos, la cual la justifica con una teoría con una teoría filosófica en la que se afirma que el rey recibe el poder directamente de Dios y solo a él debe de rendir cuentas. Esa es, como digo, la monarquía. Un monarca absoluto va a concentrar todos los poderes, imponiéndote a todos sus súbditos. En Inglaterra, por su parte, se va a adoptar una monarquía parlamentaria, pues el Parlamento se va a oponer al intento del rey de concentrar el poder. Y con esto terminaríamos. En un segundo vídeo veremos el barroco.